7 de la mañana con 10 minutos. Se encuentra ya con nosotros vía videoconferencia la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Fabricio. Qué gusto saludarle y qué gusto saludarles también a los amigos de Telediario. Muchas gracias, superintendenta. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación. Bueno, ¿qué ha decidido la superintendencia de bancos frente a la situación que están viviendo muchos ecuatorianos en este momento que no han podido pagar sus obligaciones con los bancos, las tarjetas de crédito y demás? ¿Hay alguna resolución por parte de la superintendencia de bancos de la que usted está a cargo sobre este tema? Por supuesto, usted recordará que en una entrevista anterior yo le comenté que la Superintendencia de Bancos había hecho una propuesta basada en un estudio técnico para sugerirle a la Junta de Política y Regulación Monetaria que hiciera un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Esto está vigente desde el 31 de marzo y tiene un periodo para diferir de 60 días. Estos 60 días sirven a su vez dentro de un plazo mayor, que es de 90 días, para que dentro de eso puedan las instituciones financieras gestionar los créditos. Sin embargo, ese plazo en algunos casos ha vencido y en otros Ajá. casos está por vencer. Entonces, lo que hemos recomendado a la Junta, haciendo nuevamente otro estudio, es que efectivamente extienda este plazo al menos en 90 días más. Entonces, ¿qué le va a permitir a su vez esto? A que en la medida en que cede el confinamiento, en que la semaforización que hemos hecho en el país, ¿no es cierto?, vaya permitiendo a cada uno de los cantones, dependiendo de las ciudades, que vayan restableciendo sus actividades económicas y productivas para que Ajá. en esa medida entonces puedan también, no todas las actividades se han restablecido, entonces puedan también, en la medida en que se van restableciendo, tener ventas, tener ingresos y ahí puedan Cumplir las honrar las obligaciones. deudas y los créditos que tienen en este momento. Claro que sí, superintendenta, pero debemos entender que esta ha sido una solicitud de la Superintendencia de Bancos a la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Esta decisión tiene que tomarse ya en el transcurso de estas horas, de estos días. No es una decisión que aún, que ya esté en firme, ¿cierto? Esta propuesta, hay la mejor disposición por parte de la Junta Ujú. a tratarla prontamente. Yo he tenido conversaciones con los miembros de la Junta, el ministro de la Productividad, el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, sin embargo, hay que entender también que el diferimiento que se hizo representa alrededor del 10 y el 12% de la cartera. Hay personas, quiere decir, que se acogieron, microempresas que se acogieron, pequeños negocios que se acogieron, pero no es el universo de los créditos los que se acogieron. También hay que entender que ciertas actividades durante la pandemia quedaron absolutamente cerradas, pero hay otras actividades que siguieron de todas maneras dando servicios y dando productos. Por ejemplo, la banca. La Ajá. banca en ningún momento cerró las actividades, tanto crediticias como las actividades de servicios que tienen, ¿no? Esto era importante y es importante también que la ciudadanía lo sepa y lo comprenda. Lo que siempre se recomendó es que no lo hagan de manera directa en las oficinas, en las sucursales, sino que lo hicieran de manera telemática o de manera remota en banca virtual, justo porque estas características de esta emergencia sanitaria lo que requieren es que las personas lo menos posible salgan de sus casas, lo menos posible se movilicen y lo menos posible interactúen sin medidas de orden biosanitario. Entonces, sí es importante entender esto. Además, hay algunas personas que sí se acogieron al diferimiento, pero de todas maneras ya han Ujú. empezado a pagar sus créditos. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que la herramienta y el mecanismo exista para aquellos que lo necesitan. De esa misma manera, también es importante, y usted acaba de dar en las noticias, este programa que hizo el gobierno, que es el Reactívate Ecuador, Ujú. y también me quisiera referir a ese, porque la superintendencia recomendó también al Ejecutivo el hacer un fondo de apoyo a las MIPIMES, a
las cadenas de valor y al empleo para preservar el empleo. ¿Por qué? Porque precisamente el confinamiento, como no permite todas las actividades productivas, no permite tampoco la movilidad, entonces, ¿qué sucede ahí? Que empiezan a haber impagos dentro de la cadena de pagos, no solamente en el sistema financiero, sino las industrias, las empresas pequeñas, empiezan a no tener capital de trabajo porque no tienen ingresos. Ujú. Y en esa medida, entonces, toda esa secuencia de la producción, que es pago de empleo de los empleados, que es pago de materia prima, pago de proveedores, pago de servicios, todo eso empieza entonces a verse afectado. Para que no se afecte esto, es necesario tener entonces otro mecanismo activado, que es este fondo de apoyo a las MIPIMES. ¿Qué hace ese mecanismo? Lo que permite es, por una parte, dar capital de trabajo a las empresas y a las pequeñas empresas, pero por otra parte también permite hacer a través del sistema bancario compra de cartera, refinanciamiento de la cartera que ha sido diferida. Entonces, eso permite dar liquidez, claro que sí, a las empresas, pero también al sistema bancario, porque no hay que olvidarse que el confinamiento ha producido también que las personas y las empresas no generen depósitos porque no tienen ventas. Entonces los depósitos también bajan un poco y por eso se necesita este tipo de herramientas. Siempre hay que pensar de manera Ajá. integral, no de manera individual, porque las medidas, en este caso, dada la gravedad, no hemos vivido nunca nosotros una coyuntura de esta naturaleza, una emergencia sanitaria tan severa. No hemos vivido, no teníamos, digo, como Ecuador y seguramente como el mundo, no hemos tenido nosotros una experiencia tan dramática como esta. Entonces es necesario que las medidas sean tomadas en conjunto y de manera integral, que De, ac- sean, que miren a todos los elementos de la economía y de la producción. de acuerdo, superintendenta. Vamos por partes. Sí quisiera que pueda haber una ampliación sobre este fondo de liquidez para las empresas, para las medianas y pequeñas empresas de nuestro país, para poderlas reactivar progresivamente. Pero antes de analizar este tema, sí quisiera un poco más de claridad sobre esta posibilidad de ampliar, de extender por 90 días más la posibilidad del pago de las obligaciones que los ciudadanos, las empresas, los negocios pequeños tienen con los bancos privados, el pago de tarjetas de crédito y demás. ¿Cuándo se podría tomar ya una decisión en firme sobre esta posibilidad de extender por 90 días más esta posibilidad de pago de obligaciones? Eh, apenas se dé el vencimiento de las operaciones. Yo entendería que a más tardar la Junta, entre el día de hoy y el día de mañana, ya resuelve la Ujú. extensión del plazo. Entonces, en el momento en que vayan venciendo el diferimiento, que fue por 60 días, en ese momento se puede hacer este diferimiento. Por eso es importante que la Junta lo trate lo antes posible. Ahora, esta es una medida que regirá para las MIPIMES, para los hogares, para las empresas de forma general, para todos quienes mantengan un crédito y obligaciones con la banca privada. Sí, de la misma manera que se hizo la resolución 569, Ujú. ¿no es cierto? Lo que se hace es extender el plazo. Las condiciones de la resolución son exactamente las mismas. De acuerdo. Es para todo tipo de crédito, es para personas naturales y personas jurídicas, no ocasiona degradación de la calificación crediticia, no ocasiona intereses de mora, no ocasiona ningún costo adicional, mientras esté dentro de este diferimiento extraordinario. E incluso se plantea la posibilidad de que quienes se acogieron en una primera etapa al diferimiento de sus obligaciones desde marzo por 60 días puedan renovar esa ampliación con esta extensión de 90 días. ¿Se podrían beneficiar también aquellas personas? Por supuesto, claro que sí. Por eso le estaba explicando. Más bien es toda esa porción de la cartera que se acogió, incluso mientras esté vigente la resolución, extendido el plazo también, Ajá. mientras esté vigente la resolución, puede personas naturales y jurídicas, empresas, pequeñas empresas, que antes no se acogieron a este mecanismo, pueden acogerse a ese mecanismo una vez que esté vigente la resolución. Señora superintendenta, ¿tienen cuantificado cuál es el monto total de diferimientos que se han registrado durante estos 70 días de confinamiento que ha vivido el país?
Sí, el último dato que nosotros tenemos, quiero decir, cerrado el mes, ¿no es cierto? Porque los bancos tienen la obligación de entregar información diaria, pero no es lo mismo la información diaria que la información agregada, que es la información mensual. El Ujú. dato mensual del mes de abril es de alrededor de 1.200 millones de dólares, que representan más o menos entre el 10 y el 12% de la cartera de créditos. Ahora están ya cerrando el balance de mayo y entonces en estos días que vienen ya tendremos nosotros también la cuantificación de mayo en el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. O sea, por lo menos son 1.200 millones de dólares que han diferido los ecuatorianos debido a esta situación de emergencia sanitaria. En el sistema bancario privado. Ok, solamente en el sistema bancario privado, lo que tiene que ver créditos, pago de tarjetas y demás, está dentro de estos 1.200 millones de dólares. Sí, lo que nosotros no tenemos es la cuantificación de lo que han diferido las cooperativas y las mutualistas, porque ellos no reportan a la Claro. Superintendencia de Bancos, sino a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. De cuántos clientes de la banca privada estamos hablando que han diferido el pago de estas obligaciones? De personas naturales y también de empresas, superintendenta. Sí, es alrededor de 1 millón de operaciones las que se han diferido. Ahí debemos entender que están entre personas naturales y empresas. Sí, sí, De acuerdo. totalmente de acuerdo. De acuerdo, estaremos pendientes entonces a la resolución que pueda adoptar la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera para que la ciudadanía también pueda estar en conocimiento pleno de este servicio o al menos de esta decisión que se ha tomado y pueda reorganizar también sus finanzas familiares y empresariales. Pero usted también mencionaba sobre la creación de este fondo para apoyar a las medianas y pequeñas y empresas en el marco del programa Reactívate Ecuador. ¿Cuál es el monto que se está destinando a través de la banca privada para poder otorgar estos créditos y generar liquidez a las empresas y también al sistema financiero? Mire, aquí es importante entender, hay una teoría que hoy en día está muy en boga, que dice que dependiendo de qué tanta holgura o qué tanta angostura entran las distintas industrias dentro de esta pandemia, dentro de este proceso que es la emergencia sanitaria, dentro de un túnel, ¿no es cierto? Va a depender cuánto le dure el recorrido y el trayecto que tenga dentro de ese túnel. Entonces, quiere decir que es imprescindible, es necesario el justamente tener otra herramienta que es de este tipo de fondos, que es el que se le había recomendado al Ejecutivo y hoy en día está ya en ejecución este programa Reactívate Ecuador. Este programa, de acuerdo a los anuncios que ha hecho el Ejecutivo y el ministro, tiene como tres ventanillas. Una primera que tiene que ver con el que se ha abierto a través del Banco del Pacífico, Ajá. una segunda que es la que tiene que ver con la que se ha abierto a través de la Economía Popular y Solidaria, que es la CONAFIPS, y una tercera que es la que tiene que ver con la banca privada. Ujú. En todas en su conjunto suman alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero la necesidad, si usted mira que han habido diferimientos por alrededor de 1.200 millones de dólares, quiere decir que el fondo que opera para la banca privada debería por lo menos llegar a esa cantidad, a 1.200 millones de dólares. Ahorita, para la banca privada están negociados alrededor de 300 millones de dólares a través de lo que es la ventanilla de apoyo a la productividad que tiene el gobierno de los Estados Unidos a través de una entidad que es el FDC. Entonces, son 300 millones lo que en este momento existen. Se necesita, por tanto, que se alimente de más recursos de ese fondo para que pueda, a su vez, la banca canalizar estas operaciones de crédito, para que pueda renegociar, para que pueda reestructurar las operaciones de crédito, incluso para que pueda dar capital de trabajo a las industrias que progresivamente, de acuerdo al restablecimiento de las actividades económicas y productivas, progresivamente se vayan incorporando entonces en la cadena productiva. De acuerdo, Ese es un elemento importante. Y la otra cosa que no quiero dejar de decir por favor. es
para que esas personas y microempresas que ya han retornado a sus actividades productivas, en la medida en que puedan honrar las deudas, háganlo, porque un diferimiento extraordinario no es otra cosa que el extender el plazo o el diferir el plazo para el cumplimiento de obligaciones crediticias, pero hay que cumplirlas. Entonces, no es conveniente tampoco para las personas, y esto es parte de la educación financiera, no es conveniente para las personas ni para las pequeñas empresas y las empresas el ir acumulando entonces tampoco grandes montos de deuda, sino más bien ir generando ellos mismos una gestión financiera que les alivie también de tener que después responder por obligaciones y montos mucho más altos, ¿no? Claro Eso que es sí. importante. Superintendente, estamos ya cerrando este espacio de entrevista, pero quisiéramos tener también un punto de vista de su parte sobre cómo se encuentra la banca privada, el sistema financiero actualmente, luego de estos 70 y más días, casi 80 días de confinamiento, de emergencia sanitaria que ha vivido el país. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Qué pasa con los ahorros en la banca privada? ¿Cómo se encuentra en este momento la situación bancaria? Mire, nosotros tenemos una ventaja, quiero decir, dentro de todo esto que nos ha pasado con la pandemia, que es que la Superintendencia de Bancos en enero, de manera preventiva, porque nosotros estábamos esperando, como yo algún rato le comenté a usted, dentro de las mejores prácticas estábamos esperando poder hacer una ruta, una hoja de ruta hacia Basilea 3. Y hacia Basilea 3 significa mejorar los ratios de capital. Entonces nosotros habíamos pedido que al menos en el 73% de lo que obtuvieron de utilidades las instituciones bancarias privadas, al menos en ese monto hicieran una capitalización. Entonces, esto ha sido beneficioso porque ha permitido, por una parte, robustecer el capital, tener una fortaleza de capital. La ley ecuatoriana les exige a los bancos privados tener el 9% en la relación del patrimonio técnico a los activos ponderados por riesgo. Ajá. En promedio, en la banca ecuatoriana tenemos nosotros el 13%, quiere decir que estamos incluso sobre el estándar nacional. Entonces, eso es positivo y eso es bueno. Y esa capitalización, a su vez, ha permitido que mejoren los indicadores que permiten, a su vez, la posibilidad de abrir líneas de crédito en el exterior a pesar de la pandemia. Eso ha hecho, a su vez, que la banca pueda, y de hecho ha traído algún financiamiento durante este periodo de la pandemia de alrededor de 1.800 millones de dólares. Eso ayuda en términos de liquidez, pero por supuesto son líneas de crédito que también tienen que ser pagadas en su debido momento. Entonces, nosotros tenemos un sistema financiero en este momento que es sólido, que es líquido, y por eso es importante cuidar el sistema bancario, porque en esa medida también va a ayudar a restablecer la producción y la economía en el país. El, no hay que olvidarse tampoco que en el confinamiento han reducido ligeramente las operaciones de crédito, porque también ha reducido ligeramente el depósito y el ahorro del público. Ujú. Entonces, creemos nosotros que en la medida en que se restablezcan también las actividades, va a volver la actividad bancaria en su plenitud. No sé si esto sea a fines de año, seguramente, en la medida en que también ciertas actividades se puedan volver a hacer. Hay pequeños negocios que todavía no están siendo autorizados y que tienen importantes volúmenes de movimiento de dinero, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. La gente debe estar tranquila. De hecho, todos han podido hacer operaciones bancarias y han podido hacer operaciones y transacciones y pagos en, en la vía remota, en la vía online, en la banca móvil. La prestación de servicios no se ha suspendido de ninguna manera. Tampoco la Superintendencia de Bancos ha suspendido sus actividades de supervisión y de control. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener más bien tranquilidad y cuidar, por supuesto, siempre las finanzas y el sistema bancario. De acuerdo, muchas gracias, Superintendenta, por la información compartida. Un gusto siempre, Fabricio.